Primer acto de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori captura el Tribunal Constitucional, motivada principalmente para salvarse del caso Cocteles y del financiamiento de Odebrecht sobre su campaña. Y por eso captura el Tribunal Constitucional. ¿Y qué hace con el Tribunal Constitucional? Aparte de salvarse, ¿no?, que era su motivación principal, lo que hace es cambia la Constitución a través de una sentencia del Tribunal Constitucional que, mientras la Constitución dice el Congreso no tiene iniciativa de gasto, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que sí tiene siempre que el gasto se haga el año siguiente o posterior al año vigente. Ya, bueno, eso en mi opinión es inconstitucional, pero eso desmadra las finanzas públicas. Eso es lo que ha permitido que el Congreso, entre el 23 y el 25, de exoneraciones por 27.000 millones de soles. 27.000 millones de soles anuales es el costo de las exoneraciones que se le han dado a GAP, a los agroexportadores y a un montón de otros, a los casinos, y podría seguir sacando la cuenta, ¿no? Entonces, por un lado, gastos políticos, proyectos que se meten por la ventana y que después no tienen presupuesto de continuidad, proyectos nuevos que se meten y que desfinancian los que están en ejecución. Ese es el caos que está causando el fujimorismo desde el Congreso y la señora acá. Y con la mayor frescura del mundo nos quieren achacar a nosotros todo eso que han hecho desde que entró Dina, la sostienen, pusieron a Arista como su ministro de Economía, ¿no es cierto? Y tienen a Rospigliosi mandando en el Congreso a dar órdenes al Ministerio de Economía y Finanzas para que apague aviones. O sea, yo la verdad es que, señores de la ciudadanía del Perú, por favor, créanme, los del caos son ellos, clarísimamente. Así como fueron el caos cuando liberalizaron las rutas y generaron un caos que desde hasta ahora no superamos del todo, ¿no es cierto? También en lo fiscal es un caos. Y cuando ellos han mantenido la estabilidad fiscal durante los primeros 10 años del primer fujimorismo, era porque el Fondo Monetario los obligaba por los acuerdos de facilidad ampliada, ¿ok? Porque el Fondo Monetario venía y le decía, ok, si no cumples esto, y cumples esto, eran como 40 páginas de compromisos para hacer desregulaciones, privatizaciones y controlar el déficit fiscal y la política monetaria. Si no cumples esto, no tienes préstamos del BID Mundial de JBIC de nadie. Así eran los acuerdos de facilidad ampliada 10 años. Y el año en que Perú ya maduró y se lo soltaron, ese año lo desmadraron, compraron armas, después de la guerra con Ecuador con reservas, volaron el déficit fiscal a 3.4%, se pitorrearon en la regla fiscal. Esos son, el fujimorismo es así, maneja políticamente la economía. Keiko Fujimori es responsable de que desde Alex Contreras hasta hoy día el MEF ya no maneje la política económica en lo principal y que la maneje políticamente el Congreso. Que era una cosa que más era sacrosanta antes, en la cual era no podías meter de mano al MEF, ¿no? Y ahora lo están haciendo. Hay una cosa de más. El MEF ya no defiende sus fueros, es vergonzoso. Se terminan, que era un argumento que, claro, cuando uno termina diciendo, oye, no puedes acusarnos, que es el fujimorismo, no puedes acusar a nosotros de gobernar, y es, bueno, en la práctica quienes empezaron esta destrucción del MEF fueron ellos en el año 2017, y que se ha agudizado, por supuesto, con creces desde el año 2023. Hasta hace 10, 15 años nadie hubiese pensado en que el Congreso fuese a tener iniciativa de gasto. Eso era, pues, pero yo diría que igual hace 5 años no hubiera pensado, porque siempre puedes tener un peligro en el Congreso de cosas que el MEF no maneja. Pero que el ministro de Economía no proteste, no pelee, no haga bulla, no luche por sus fueros. Oye, a Pedro Franque y a mí, que era viceministro de Hacienda, no dejamos pasar ni una exoneración tributaria, ni una en los 7 meses que estuvimos. ¿Cuántos artículos de la Constitución del 1923 ya cambiaron? Nosotros ya deberíamos hablar de la Constitución del 2004, porque 53% de los artículos han sido modificados. Y lo más grave es que han sido modificados en contra de los intereses de los peruanos. A ver, ¿cómo están los artículos constitucionales que le permiten hoy al Senado, antes al Congreso, capturar las entidades independientes? Están mal, eso hay que cambiarlo. ¿Cómo es posible que una sola correlación de fuerzas en el Congreso controle la Junta General de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público y el propio Congreso? ¿Cómo es posible? Y solo les falta controlar la OMPE, ¿no? Y ahora quieren reafirmarse ya controlando el Ejecutivo de forma directa. O sea, tendrían todo el poder. Por eso es que a Roberto Sánchez yo lo voy a apoyar a muerte, porque es el único punto en el que podemos tener un equilibrio de poderes y una paridad de fuerzas. Si no, simplemente vamos a estar de lleno en un régimen autoritario, que es la definición que hay, cuando ya no hay poderes independientes y cuando una sola fuerza en un determinado espacio controla todo el resto. Nosotros estamos casi así. Yo no sé si ciudadanos de Lima, ciudadanos del Perú, estamos en esa situación. Es un peligro gigantesco. La amenaza real es el fujimorismo. Entonces eso hay que evitarlo. Y esto tiene un correlato constitucional. ¿Cómo es posible que hayamos
ha hecho un rediseño constitucional para que al presidente con 110 votos lo podamos vacar en un día, en una semana o en un mes. O sea, consigue los votos y lo vacas, ¿no es cierto? Entonces se vuelve una situación extorsiva con cualquier presidente de la República, es un debilitamiento de la figura del Poder Ejecutivo y del presidente de la República, y por eso es que no podemos terminar ni el ducto del gasoducto del sur, que está en 35%, y no se toman las decisiones que se tienen que tomar, ni la red de gasoductos, ni Chavimochic 3, ni la segunda etapa de Olmos, ni Río Cachi, ni Chirapiura, ni nada. Ninguna gran obra ha avanzado. Porque claro, con viceministros de Energía y de Agricultura, que duran 4 meses, o 6 meses, o 5 semanas, no hay ninguna forma de que se tomen esas decisiones. Todos creen que van a demorarse poco tiempo. Ya, ¿qué cosita puedo hacer para dejar mi legado? No, que eso lo resuelva el que venga, ¿no? Entonces, claro, imagino que también hay esa, digamos... Nadie quiere tomar decisiones sobre los grandes proyectos, ¿no? Porque además siempre tienes el temor a que si tomo una decisión importante, después me viene un juicio después y me puedo tener algún tipo de problema. Sí, claro. Vamos a calcular, si me quedo acá 4, 5, 6 meses... Claro. Voy a hacer una cosa chiquita, 2, 3, 4 cosas mucho más visibles. Entonces, verdad, es el régimen político. El hecho de que el fujimorismo se haya bajado a 4 de los últimos 6 presidentes es lo que genera que no podamos encaminar las megaobras. Y esa es una afectación al desarrollo del Perú gravísimo. Y yo negocié todos los artículos. Yo saqué los acuerdos unánimes en la Comisión de Economía y en la Comisión de Presupuesto a punta de argumentación y decirles, oiga, esto es lo mejor para el país. Y si alguien se ponía salsa, íbamos a los medios de comunicación a explicar las cosas, para que todo el mundo se entere de cómo era. Acá, ¿qué ha ocurrido? Los ministros de Economía y Finanza ya no le enviaban las propuestas de exoneraciones a los técnicos para que salga un informe potente y que todo el mundo se entere que el MEF estaba en desacuerdo y lo que iba a pasar. Y se pasaban para agua tibia, ¿no es cierto? Y los ministros asumían que su rol para ayudar a la gobernabilidad de Dina era echarse con las cosas del Congreso. Claro. ¿Dónde se ha visto eso? Nunca hemos tenido un MEF así. Bueno, y así hemos tenido, esos son los MEF de Keiko Fujimori. Entonces, entiendan, si Keiko Fujimori gobierna, esos son los MEF que vamos a tener. Un montón de ministros de Economía pusilánimes controlados políticamente y con el Congreso haciendo política y tomando decisiones en contra de los intereses del país. Que es irónico, porque además Carranza también fue un MEF fuerte, como básicamente eran todos los MEF hasta entonces, pero claro, ahora está con una postura bastante... No, él ahora dice, yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que corregir este tema. Ya, que lo corrijan pues, si su jefa política Keiko Fujimori controla el Tribunal Constitucional, ¿por qué no lo corrigen de una vez? Entonces, todo lo que él propone no tiene sentido, porque él dice, hay que ver qué hacemos con la ley pro crimen, bacán, pero la ley pro crimen le ha dado tu bancada, ¿no? Hay que ver qué hace, hay que corregirlo al Tribunal Constitucional, pero esa decisión de darle índice de gasto al Congreso para los años posteriores lo ha armado tu bancada. Por favor, si lo vas a arreglar, arréglalo. No, hay que dar becas. Ya, pues, si hay que dar becas, entonces córtale el presupuesto al Congreso y da los 120 millones de las becas. Si ellos tienen el poder para hacerlo, ellos gobiernan ahora, hay una dictadura parlamentaria, ellos tendrían que resolver todos esos problemas que dicen que recién los van a resolver si eligen a Keiko como presidente. Ya pasa bien una cosa que quisieron achacarles, ¿no? Que era la improvisación, ellos vienen a decir caos, la improvisación, mientras ellos eran aquellos que sabían cómo manejarse, que tenían el conocimiento técnico o al menos la preparación. Y más bien... Bueno, uno se enteró el mismo día cuál iba a ser el equipo que iba a debatir, pero ustedes se enteraron quién iba a ser, porque yo tengo entendido que Carranza también llegó como del aire, que no estaba ahí y apareció de la nada. Carlos Neuhaus, a quien tú conoces, también lo convocaron 3 días antes y claramente se le vio desencajado, es decir, más allá de tus claras dotes argumentativas, él estaba como perdido, ¿no? Estaba como, ¿qué estoy haciendo acá? Él se notaba que estaba... en otra onda, y eso a mí me sorprendió, no sé tú cómo lo percibiste allí, ya en ese espacio. Claro, Carranza cerrado y decirles que ellos en que los besan, ¿no? O sea, era como, yo sentía como que Kim Il-sung, ¿no? Una cosa así. Entonces, además pasaron un video, ¿no? Y Vladimiro leía unas notas que me dice... allí, ya en ese espacio. Yo creo que el fujimorismo se maneja muy... de tus claras dotes argumentativas, él estaba como perdido, ¿no? Estaba como, ¿qué estoy haciendo acá? Él se notaba que estaba en otra onda, y eso a mí me sorprendió, no sé tú cómo lo percibiste allí, ya en ese espacio. Yo creo que el fujimorismo se maneja muy autoritariamente. Creo que había demasiada digitación de los intérpretes de los temas que ellos tenían que defender, ¿no? Mi sensación era que... Digitación quiere decir que había alguien detrás. Claro, porque Vladimiro leía unas notas que parecía que se les había dado a alguien, ¿no? Lucho Carranza cerraba de una manera como que era una consigna, ¿no? El caos contra el orden, por favor, no repitamos el error. Y el señor Rebasa decía lo mismo. Entonces se notaba que les habían dicho, ya, estas frases tienen que decirlas de todas maneras, ¿no? Te me ajustas a esto. Por eso todos leían.
querían. Entonces yo sentí que ellos estaban incómodos, ¿no? Y además pasaron un video, ¿no? En que los ves a todos vestidos más o menos con los mismos sacos, salvo Barbarán, que tenía un color diferente, que pasan, saludan a Keiko, suben al carro, ¿no? Parecía que besaban el anillo del del Juego de Tronos, ¿no? O sea, era como, yo sentía como que Kim Il-sung, ¿no? Una cosa así. Entonces, Yo entendí, pero fue la referencia épica, o sea, dije, puta, Keiko es Kim Il-sung, ¿no? sí. Claro, ¿no? Entonces, la sensación es, claro, si microgerencias mucho a gente, porque digamos, Lucho Carranza es una persona absolutamente competente, ¿no? Sí. De hecho, el debate con Pedro Franque fue de poder a poder, ¿no? Newhouse es un gran gestor, solo que parecía que le habían dado la indicación de que no se comprometa con ningún proyecto de nada. Está hablando, claro, ¿no? Se notaba que está hablando de una generalidades, cosa generalidades, ¿no? cosas muy generales, Guaro ¿no? Le dijeron que no discute el régimen político, sino que solo hable de mejora de los servicios, mientras Sinesio, que a algunos no le gustó porque le habla pausado, en fin, ya no... Estaba en Rousseau, Sinesio. ¿No? Claro, sí. Pero él explicó bien, dijo, este es un problema de régimen político, un poder ha capturado a los demás poderes y así no podemos vivir, ¿no es cierto? Se ha quitado la figura de la disolución del Congreso y por lo tanto esto tiene que cambiar. O sea, Sinesio dio el mensaje correcto. Guaro que habló de la optimización de los servicios públicos como si no hubiera un problema de régimen político. O sea, para mí estaba fuera de la realidad. ¿Pero por qué dijo eso? Porque le han dado la instrucción y no ha ido a debatir con la flexibilidad que uno necesita para mecharse en un debate, ¿no? Pero fíjate que eso no se notó tanto. Uy, casi un golpe de estado, ¿verdad? Eso no se notó tanto. Es decir, se notaba que estaban cuadrados, pero yo no noté que tenían el guión. Me di cuenta en el caso del pobre Carlos Neuhaus. Yo no puedo probarlo, ¿no? Pero es la sensación que tenía al ver su actuación, ¿no? Si estabas detrás y veías que tenían un papel. No, todos tenían un papel. Ya, eso no se veía claramente. Se veía que tenían un papel, pero es verdad. Cuando tú lo dices es cierto. Y lo cual en realidad es consistente con la manera en que Keiko manejaba su propia bancada, sí, ¿no? Y además, así, que es micromanagement. Claro, es como decía Donaire, pues, ¿no? Sí. Yo hacía algo y me revisaban todos los artículos, ¿no? Y me querían decir lo que tenía que hacer, por eso me fui. Entonces, Patricia Donaire. Creo que eso es parte de lo que los ha afectado, porque yo creo que el equipo de los fujimoristas no es malo. O sea, ya han podido tener un mejor desempeño, pero me parece que el autoritarismo está como en todos lados, ¿no? Y eso también lo se dice, claro, con Neuhaus, con el cual tú te llevas bien, y claro, ha sido un muy buen gestor, aunque como en inglés parece un one trick pony, ¿no? Porque lo viene alargando políticamente. Pero sí, esa es verdad. Se sentía uno la amistad, pero también a él está encajado. Era como que tú tienes la impresión de... Neuhaus podría haber dicho muchas más cosas, pero daba la impresión de que no podía. El equipo de Roberto, todos le explicamos a Roberto y a Anaí, que es como nuestra líder operativa, ¿no? Lo que íbamos a hacer, y nos respaldaron. Por ahí que nos dieron algún consejo, pero nosotros nos hemos sentido empoderados, respaldados, ¿no? De la parte más alta de Juntos por el Perú, de poder actuar. Sí. Pero, digamos... Igual conversamos todo, porque hay que conversar las cosas y uno busca ponerse de acuerdo, pero no nos sentíamos maniatados, ni controlados, ni digitados, ¿no? Y además que, claro, cada uno habló de su propio... de un modo particular y personal. Tú tienes una manera de hablar, Pedro tiene otra, que es bastante más histriónico, Ceballos, ¿no? con sus pausas simpsonianas, Sinesio también hablando pues, ¿no? del tercer estado, en fin. Pero claro, cada uno, incluso con su ritmo, no había un cada uno tenía una personalidad propia, y no es que no hayamos hecho coordinación política, ¿no? Pero lo otro ya parecía un nivel de microgerenciación mayor, ¿no? Que les quitó, yo creo, libertad de actuación, ¿no? Pero es el autoritarismo, claro, ¿no? que se ve en casi todo lo que está alrededor de Keiko. En estas circunstancias creo que todos estamos claros en que tenemos que poner el pecho y salvar la situación, porque la amenaza del gobierno de Keiko Fujimori es la amenaza más grave, ¿no? O sea, es mucho más grave que el niño costero y que la posibilidad de que se alargue el conflicto de Irán y Estados Unidos y sube el precio del petróleo, ¿no? Eso es otro seguro que es bueno. Primero le dijiste Kim Il-sung, la otra es Keiko es peor que el niño costero. Claro, es más peligrosa, ¿no? Sí. Porque su daño puede durar 11 años. El niño costero te recuperas en 2-3 años, pero de Keiko no nos vamos a recuperar en 15, ¿no? ¿Alguien puede clipear esto, por favor? Además, con todo sería, bueno, claro, el niño costero te recuperas en 2 o 3. Keiko, claro, puede ser 15 años. O 11 por lo menos, como Leguía, ¿no? O sea, sí. El fujimorismo primero fueron 11 años, entonces ahora podrían ser tranquilamente 11, ¿no? En esta elección, igual que en otras, se habla de los males. Uh-huh. Y la conclusión a la que nosotros arribamos es que no hay forma de equiparar ambos males. Uh-huh. Ciertamente, Roberto Sánchez, Juntos por el Perú o la izquierda, puede tener todos los defectos que tú quieras, uh-huh, ¿no? Que aquí, que allá, que intentó, pero frente al fujimorismo no hay ninguna duda que
todos esos problemas son superables. Porque hablando del fujimorismo no estamos hablando simplemente de un mal que sea igual. Y por eso aquellos que concluyen que son males similares llegan a una conclusión equivocada. Si son males similares, bueno, pues yo me abstengo. ¿Qué es la posición de Jorge Nieto? Ya, pero creo que es un error. Yo parto de un principio de buena fe, es un problema de interpretación. Ese problema de interpretación te lleva a una conclusión equivocada. No hay forma de equiparar el fujimorismo porque no se trata solamente de que Keiko sea la heredera de Alberto Fujimori y que cuando Keiko dice voy a gobernar como mi papá, va a gobernar como en los 90. Claro. No, es que ella ya ha tenido poder por lo menos desde el 2016 y ella de manera directa, sin ninguna responsabilidad de Alberto Fujimori, ha operado el poder de una manera determinada. Si no fuera porque ella decidió destruir al gobierno de PPK, una decisión tomada por ella, a pesar que había gente que le decía, oye, PPK es nuestro causa. Nosotros le decíamos Pepe, ¿no? Sí, Pepe Keiko. Sí. O sea, porque eran pues del mismo entorno, pero que por no aceptar una derrota, o sea, por un tema personal, haya decidido destruir su gobierno. El problema no es solamente que destruyó a PPK. Por eso cuando vimos esta foto de Keiko y PPK queriendo vender una especie de reconciliación, discúlpame, que se reconcilien ellos, ¿no? El problema es que ella se peleó con el país, porque ahí empezó todo este proceso de degradación institucional con 8 presidentes en 10 años, con vacancias sucesivas, vacó a Vizcarra, vacó a Pedro Castillo, vacó a la propia Dina Boluarte cuando ya no le era funcional. Todo esto lo hemos visto digamos, en cámara lenta. Hemos visto 10 años en las cuales ella ha tenido el poder. Y ella reconoce cuando se entrevista con PPK, dice, bueno, tuve algunos excesos, ¿no? Sí, pues reconozco que fui un poco dura. No, comadre, no fuiste dura. Destruiste la democracia. Y lo hemos visto hasta el último momento. O sea, Miki Torres reconociendo que efectivamente hubo una conspiración para bajarse a Pedro Castillo, más allá de los errores de Pedro Castillo. O este congreso con el señor Rospigliosi inhabilitando por 2 veces a Delia Espinosa, o brindando al ejército y ni siquiera permitiendo que se haga una interpelación al ministro de Defensa por el asesinato de 5 deportistas confundidos con narcotraficantes. Es la misma Keiko de toda la vida, o sea, no ha cambiado. Esa mujer con el poder ejecutivo, o sea, con el control de los aparatos de inteligencia, de la policía, del ejército, y con el control de instituciones que tiene, sin duda gobernaría igual que su padre en los 90. Entonces, frente a eso no hay manera de decir de que el otro mal es un mal equiparable.